Era un miércoles cualquiera cuando mi esposo Fernando soltó una noticia inesperada. Le habían asignado un viaje de negocios de una semana fuera del país, dejándome sola en casa por primera vez en años. Aunque comprendía que era parte de su trabajo, la idea de estar sola tanto tiempo me ponía nerviosa. Fernando preparó su equipaje, me dio un beso de despedida y se marchó con una sonrisa, prometiendo llamarme todas las noches. De repente, la casa se sentía inmensa y demasiado silenciosa. Los primeros días pasaron sin grandes inconvenientes. Trabajé desde casa, vi televisión y salí a dar largos paseos por el vecindario, pero al tercer día las cosas cambiaron. Esa noche, mientras me relajaba en el sofá con una taza de té, el timbre sonó inesperadamente. No esperaba a nadie, y una mezcla de curiosidad e inquietud me invadió. Abrí la puerta y allí estaba Andrés, el mejor amigo de Fernando, sonriéndome con calidez. Hola, estaba por el barrio y pensé en pasar a verte, dijo casualmente, mostrando una botella de vino. Sé que Fernando está fuera, debe ser un poco solitario. Andrés y Fernando eran amigos desde la universidad, su amistad era de esas fáciles y duraderas. A veces salíamos los tres juntos, pero nunca había pasado tiempo a solas con Andrés. Siempre estaba con Fernando, lo que nos había impedido conocernos más a fondo. Oh, gracias, no tenías que hacerlo, respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Él se encogió de hombros. Solo estoy siendo un buen amigo. No le di mayor importancia. Después de todo, Andrés era casi parte de la familia. Nos sentamos, compartimos una copa de vino y charlamos de lo habitual, trabajo, amigos en común y cómo Fernando se estaba adaptando a su viaje. La conversación fluía con naturalidad y me encontré riendo más de lo que había hecho en días. Siempre había sabido que Andrés era encantador, pero nunca me había dado cuenta de lo genuinamente amable y divertido que podía ser. Sin darme cuenta, pasaron 2 horas y seguíamos conversando. Había algo en la manera en que Andrés escuchaba, con una atención total, que me desarmaba. Era refrescante y diferente. No había sentido una conexión así en mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, Andrés me miró con una intensidad que no había notado antes. No era inapropiada, pero sí distinta. Hubo un instante breve pero evidente en el que el ambiente entre nosotros cambió. Ninguno lo mencionó, pero ambos lo sentimos. Decidí ignorarlo, convencida de que era solo mi imaginación. Después de todo, él era el mejor amigo de Fernando y yo, su esposa. No había forma de que Andrés cruzara esa línea, ¿cierto? Rápidamente cambié de tema, y al notar que la noche había avanzado lo suficiente, le dije a Andrés que necesitaba irme a dormir. Él sonrió, me agradeció por la compañía y se fue sin demora. Al cerrar la puerta me quedó una extraña sensación en el aire. No debería sentirme así. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. La noche anterior con Andrés seguía en mi mente más de lo que debería. Me repetí que no era nada, solo el efecto de haber tenido compañía en un momento en que me sentía especialmente vulnerable con Fernando fuera. Sin embargo, había una pequeña voz en mi interior que recordaba ese leve cambio en el aire entre nosotros. Me sumergí en el trabajo, intentando deshacerme de esos pensamientos, pero estos aparecían en momentos inesperados, mientras preparaba café o cuando miraba el sofá donde habíamos conversado la noche anterior. Lo que más me perturbaba era el hecho de estar pensando en Andrés en primer lugar. Era alguien a quien había conocido por años, siempre en segundo plano en mi vida, solo una cara conocida. ¿Por qué de repente lo veía de una manera distinta? Por la tarde no pude resistir la necesidad de hablar con alguien. Llamé a mi amiga Emilia, la única persona que escucharía sin juzgarme. Andrés vino anoche, empecé, tratando de sonar despreocupada. ¿Andrés? ¿El amigo de Fernando? ¿Y a qué vino? Preguntó con curiosidad evidente. Supongo que solo quería ver cómo estaba. Tomamos un poco de vino y hablamos, fue agradable, pero vacilé. ¿Pero qué? Insistió. Suspiré. No lo sé, hubo un momento que no puedo describir. No fue nada, pero se sintió como algo. Emilia guardó silencio por un momento. ¿Y qué hizo él exactamente? Nada, respondí rápidamente. Eso es lo extraño, no fue nada específico. Más bien era como si ambos estuviéramos conscientes de algo que no deberíamos haber notado.
Emilia murmuró pensativa. Eso es complicado. Quiero decir, es el mejor amigo de Fernando. Tal vez solo fue el vino hablando. Tal vez contesté, aunque en el fondo no estaba del todo segura. El resto del día lo pasé intentando no pensar en esa conversación, pero Andrés parecía estar presente en cada rincón de mi mente. Era absurdo. Solo había sido un buen amigo y yo estaba exagerando las cosas porque me sentía sola. Esa noche, mientras cenaba sola, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés. Me la pasé muy bien anoche. Espero no haber sido una molestia. Miré el mensaje sin saber qué contestar. Escribí varias respuestas antes de decidirme por una sencilla. Para nada, fue agradable tener compañía. Unos minutos después llegó su respuesta. Me alegra oír eso. Pensaba pasar mañana otra vez, si estás libre, sin presión, claro. Dudé. Una parte de mí quería decir que no para evitar lo que fuera que esto se estaba convirtiendo, pero la otra parte, la que había estado sola y aburrida durante días, estaba tentada. No pasaría nada, me dije. Solo sería otra visita de un amigo. Claro, mañana está bien, respondí antes de pensarlo demasiado. El día siguiente transcurrió con una mezcla de nervios. No podía dejar de pensar en lo que estaba haciendo. ¿Estaba preparando el terreno para algo que no podría controlar o todo era producto de mi mente? Esa noche Andrés volvió, esta vez con comida para llevar. Nos sentamos a comer y hablar como la noche anterior, pero ahora la energía entre nosotros se sentía aún más intensa. Cada risa, cada mirada parecía más cargada, como si estuviéramos evitando algo que no queríamos admitir. En un momento lo sorprendí mirándome por un instante más largo de lo normal y sentí que mi corazón se aceleraba. Aparté la mirada rápidamente, sintiendo la culpa apoderarse de mí. Esto es ridículo, pensé, es el amigo de Fernando, nada va a pasar. Pero cuanto más intentaba rechazar esos pensamientos, más me atraía la idea de dejar que algo sucediera, y eso me aterraba. A medida que la noche avanzaba, se hizo evidente que lo que había comenzado la noche anterior seguía presente. Lo evitábamos con conversaciones triviales, pero la tensión era palpable. Y entonces, sin pensarlo, dije algo que no había planeado. Andrés, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si no estuviéramos comprometidos con otras personas? Me miró sorprendido, pero no desconcertado. Hubo una pausa, y luego respondió con voz suave. ¿Lo he pensado más de lo que debería? No esperaba esa respuesta. Mi corazón se aceleró y una mezcla de emoción y temor me invadió. Lo siento, balbuceé. No sé por qué dije eso. Andrés sacudió la cabeza con una expresión seria pero suave. No te disculpes. Yo también he sentido algo, pero no quiero arruinar nada. Lo que tú y Fernando tienen es sagrado. Sus palabras me impactaron y me di cuenta de lo cerca que estábamos de cruzar una línea que no tendría vuelta atrás. Asentí, sintiendo el peso del momento. Sí, susurré, amo a Fernando. Andrés se recostó, exhalando profundamente. Lo sé y lo respeto, pero no puedo negar que a veces es difícil estar cerca de ti. Hay una conexión que no puedo ignorar. Por un largo momento nos quedamos en silencio, ambos procesando la realidad de lo que estaba ocurriendo. Habíamos reconocido algo que ninguno de los dos quería y ahora no había vuelta atrás. Cuando Andrés se levantó para irse, me miró una última vez. Debería irme antes de que cometamos un error. Asentí, sin poder hablar, y lo observé salir. La casa se sintió aún más vacía después de que se fue y me quedé lidiando con el complicado torbellino de emociones que giraban dentro de mí. A la mañana siguiente me desperté con una mezcla de alivio y preocupación. Parte de mí estaba agradecida de que hubiéramos retomado el sentido, pero la otra parte no podía dejar de pensar en la profundidad de nuestra conversación, en lo cerca que estuvimos de hacer algo que podría haber destruido mi matrimonio. Fernando me llamó esa mañana para contarme sobre su viaje. Su voz era cálida y familiar, pero la culpa seguía carcomiéndome. Lo escuché hablar sobre sus reuniones, sus compañeros de trabajo y cuánto me extrañaba. Cada palabra se sentía como un peso que me aplastaba el pecho. Respondía automáticamente intentando sonar alegre y normal, aunque estaba lejos de sentirme así.